pues en fin, se quedaba muy bien, lógicamente. Nos quitó la ilusión de toda la generación nuestra que jugábamos con los cubillos y la tierra y la arena y eso. Nos quitó aquella ilusión y eso, pero en fin, así siguió. Hasta el año 1989, en que Esteban López Vega la remoza la plaza y le da ese aire típicamente manchego. Para ello quita lógicamente los bancos de hierro, pone los bancos de piedra, que son los clásicos bancos, quita la baldosa, les hace un empedrado y le pone unos árboles que ya digo que en plazas castellanas no existen, puesto que si vemos la plaza de Madrid, la plaza de San Carlos, ninguna plaza castellana tiene árboles. Lo que pasa es que nosotros le tenemos tanto arraigo a los árboles de la plaza que en aquella ocasión sentó muy mal, pero en fin yo creo que lo tenemos un poco asimilado y que para eso tenemos unos portales maravillosos en donde podemos descansar por supuesto. También los soportales han ido remodelándose. Sí, los soportales, en fin, al principio me supongo que seguían lógicamente con la piedra que tienen, luego después se fueron pintando, encalándolo, y claro, aquello por una parte, pues en fin, les corroyó un poco, pero yo creo que se evitó también el célebre mal de la piedra que padeció nuestra iglesia. Ya digo, y con la última remodelación de Esteban fue cuando se picaron, se limpiaron los canecillos de los soportales, ya se prohibió, quedaron las vigas y en fin, la plaza actualmente yo para mí luego tiene un entrenamiento, además tiene un dicho que desde el siglo XVIII, en que ya digo se construyeron los soportales, estos han tenido siempre el acierto, la idea de estar siempre representado el azul, y es una plaza azul preciosa que, en fin, no es tan manchega como pueda ser, por ejemplo, la de San Carlos del Valle, pero sin embargo tiene un aire, y no tan novedoso como en la de Almagro, pero en fin, es muy bonita. A mí me encanta la plaza, además está estructurada muy bien y todo. La pena, ya digo, es la fuente, que esperemos que algún alcalde un poco más, más sensible pueda, porque la verdad es que la fuente se va perdiendo, ya le faltan bastantes piernas a los angelitos. Y esto es todo cuando puedo decirte de la plaza. Bueno, también hay un librillo que está en el ayuntamiento, que de la donación de la familia Vasco, está escrito desde el año 1700 y pico, en donde nos habla que incluso de una mujer que emplumaron, porque en fin les pillaron ejerciendo, estaba mancebada con alguien, no sé qué, en fin, y la condena fue emplumarla. Emplumarla era llevarla a la plaza, le untaban con pez y le ponían eso. No creo que se celebrara ningún auto de fe como se celebraba en la Plaza Mayor de Madrid, en la Plaza Valladolid y tal, puesto que de la Inquisición en Valdepeñas actuó muy poco, y aparte de eso pues teníamos el juzgado que estaba en la ermita del Buen Suceso, la cárcel que estaba en el Molino de Vivar, y no creo que ahí se hicieran ejecuciones, tampoco creo, puesto que yo las 4 ejecuciones que he podido leer siempre se han llevado a Ciudad Real, y se han hecho en Ciudad Real. No consta, por tanto, no, documentalmente no consta, y ya sabes que siempre he dicho que yo de todo lo que hablo, lo hablo con documentos. Muy bien, pues nos hemos documentado precisamente con Antonio Brotón hoy en una nueva ocasión en torno a esa Plaza de España, que comenzó siendo Plaza Mayor, posteriormente Plaza de la Constitución, ahora es Plaza de España. Hemos conocido la historia también de los soportales, los sucesos que han acaecido, sobre todo los más sobresalientes, y cómo no, esa fuente de la Plaza de España, en donde es sin duda muy significativo, y también pues un poquito lo que define a Valdepeñas, con esa reconstrucción que muy bien ha apuntado Antonio y que sería conveniente llevarla a cabo, porque si no se irá deteriorando poquito a poco con el paso del tiempo. Pues aquí ponemos el punto y final a estos apuntes históricos. Gracias, Antonio, en una nueva ocasión. Será hasta el próximo martes, Dios mediante. Javier Márquez estuvo también cuidando de la imagen y el sonido. Pues en nombre de Antonio, de Javier, el saludo de quien estuvo también presentando este programa, Ángel López Sánchez, y ahora ya continuamos con la programación de Televaldepeñas. Gracias por la amable atención que nos han prestado.
Hola, saludos, bienvenidos y muy buenas tardes a estos apuntes históricos que, como siempre, nos llegan en la voz de Antonio Brotón Sánchez. Hemos cambiado de nuevo de escenario. Si en los últimos programas habíamos salido a la calle, habíamos abandonado por algunos instantes nuestros estudios centrales, que es de donde venimos habitualmente ofreciendo estos programas, y nos habíamos quedado en el Paseo de la Estación. Hoy lo hemos hecho en este plácido patio de la Fundación Gregorio Prieto, en la calle Pintor Mendoza, en una temperatura muy agradable, demasiado para esta época del año, pero lo cierto y verdad es que aquí estamos entre ruidos de pajarillos y de vez en cuando o escuchando las campanadas del reloj de la Torre de la Asunción. Y hoy el tema que vamos a tratar en principio es el conocer un poco las vicisitudes, lo que fue la aparición de la Virgen de Consolación, las diferentes imágenes que ha habido y también las indulgencias que se concedieron. Así que, por tanto, creo que es un tema muy importante, habida cuenta de que la Virgen de Consolación es nuestra excelsa patrona, la patrona de Valdepeñas, querida y venerada por todos. Así es, lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida a Antonio Brotón en una ocasión. Antonio, bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si te parece, Antonio, nos vamos a concentrar en esos apuntes históricos de la milagrosa imagen de Nuestra Señora, la excelsa patrona, la Virgen de Consolación, patrona de esta muy heroica ciudad de Valdepeñas, cuándo aparece, cuándo son los primeros datos que constan de la imagen. Bueno, la verdad es que casi todas las apariciones de las vírgenes, podemos decirle así, pues tienen algo en común, y es que casi todas aparecieron en el siglo XIII y todas ellas pues fueron mayormente a pastores y gente, en fin, que estaban en la sierra y todo eso. La explicación que se le ha dado siempre a esto fue que durante la invasión sarracena, pues lógicamente ante el temor de que fueran profanadas las imágenes y eso, pues mucha gente piadosa de aquel entonces, pues o bien las escondía en cuevas o en abrigos de los montes, o incluso enterradas, incluso algunas emparedadas, como por ejemplo Nuestra Señora, la patrona de Madrid que apareció en ese, y otras pues ya digo en una cueva, como por ejemplo la Virgen de la Cabeza, o en fin, casi todas han aparecido, ya digo, casi todo en cueva. Bien, la de Valdepeñas, la única documentación de la que disponemos es de un manuscrito del 10 de marzo del 1867, que está firmado por don José Cándido Camacho, que era el presbítero, y don Antonio José Vasco Santamaría, que a la sazón pues debía de ser el alcalde. En ella voy a leerlo porque, en fin, porque merece la pena, ya digo, y es el único dato histórico que podemos aportar. ¿De la aparición de la Virgen? De la aparición de la Virgen. Según los señores Camacho y Vasco nos dicen, era el año 711 y en aquellos aciagos días de la irrupción de los árabes en España dejaba de existir la antigua y famosa ciudad de Oreto, distinguido municipio que fue bajo la denominación de Roma, favorecida más adelante por nuestros reyes visigodos, que establecieron en ellos una silla episcopal, cuyos dignos prelados constan que asistieron a los célebres concilios toledanos. Bueno, de aclarar que la ciudad de Oreto es la que estaba en Granátura, que es precisamente no queda nada más que la ermita de Azuqueca, la Virgen de Oreto. Oreto se hallaba situado junto a los márgenes del río Jabalón, y su clima insaludable fue causa de que su población disminuyese notablemente en los últimos años del reinado de don Rodrigo. Ya digo, actualmente de Oreto no queda nada más que la Virgen, la capilla de Nuestra Señora de Azuqueca. Al avanzar los musolines por las vertientes de la cordillera mariánica para invadir los campos oretanos, su célebre capital ya no podía oponerle resistencia alguna. El aspecto de la ciudad revelaba su antigua grandeza y poderío, y los pocos habitantes que residían en ella huyeron a otros puntos a fin de evitar las vejaciones que la codicia de los invasores le preparaba. Una familia de aquellos infortunados moradores, tomando el mayor tesoro de su casa, el que consistía en un precioso simulacro de la Virgen María, y echándose en los brazos de la amorosa Providencia, subió por la derecha del margen del citado río Jabalón, y al llegar al cerro de Castilnuevo, dirigió su rumbo hacia el norte, haciendo alto en una pequeña situada entonces en medio del camino que se dirige hoy hasta la villa de Manzanares. Dicha aldea en aquel entonces estaba habitada por pastores. La fugitiva familia encontró cariñosa hospitalidad
en una pequeña casa donde moraba un anciano pastor con un joven zagal. Su anciano lloraba de su hijo, que se había quedado ciego. A la mañana siguiente, el buen anciano lloraba de alegría puesto de rodillas ante la bella efigie que le mostraban enternecidos los fugitivos huéspedes que la noche anterior había recibido. Lloraba de alegría porque su hijo había recobrado la vista por intercesión de la Reina de los Cielos. Lloraba de alegría porque su corazón paternal había sido consolado por lo que era la esperanza y consuelo de los afligidos. Agradecido en extremo dicho pastor el singular beneficio que recibiera de María, y apedilló a su hermosa imagen la Virgen de Consolación, no permitiendo que aquel tesoro saliera de su casa, escondiéndolo luego dentro de una pequeña cueva a fin de que no pudieran profanarlo los sectarios de Mahoma. La tradición de estos hechos se conservó constantemente entre los demás pastores que habitaron aquella aldea, mas cuando en el año 1212 la gloriosa batalla de las Navas aseguró a los castellanos de la posesión de La Mancha, se erigió entonces una reducida capilla en honor de la Virgen de Consolación, colocándose en ella la referida efigie para que la venerada imagen todos los habitantes de aquel caserío, el cual desde aquella hora empezó a llamarse La Consolación y cuyo nombre prácticamente conserva hoy. Y ya digo, esto es un manuscrito que nos han legado del año 1867 y en fin, no tenemos otra cosa en lo que apoyarnos. No hay constancia Lo cierto y verdad es que esto prácticamente está escrito 1000 años después de la aparición, ya que la aparición la da en el 711, pero como ya digo, la otra aparición puede decirse que fue ya a partir de las Navas de Tolosa, puesto que, como he dicho anteriormente, y para darle encabezamiento a esta aparición, muchas imágenes se escondieron y eso ante el temor. De todas maneras, Antonio, antes recordabas la aparición de otras imágenes, de otras advocaciones. Por ejemplo, la de las virtudes apareció también en el 1240 y tantos, la de Peñarroya también apareció por entonces, la de Alcaraz, casi todas, ya digo, aparecieron por entonces, y fue precisamente por eso. ¿El porqué de los pastores? Pues yo creo que por el recogimiento. Hay que pensar que entonces prácticamente España era un país nómada. Entonces los pastores eran los únicos que se movían más y eso. Y quizás, pues en fin, la piedad, esto ya hay que reconocer que la natividad fueron los primeros que la adoraron y eso fue lo que hizo eso, en fin. Ya digo que este es el primer documento el único documento que encontramos de este tal. Posteriormente, pues, en fin, hay ya una vez ya que se le erige la ermita en Consolación de las Aberturas, que es donde el elegir allí, Antonio, la ermita es porque hizo un milagro. Sí, porque allí apareció. Ya digo, estos vinieron por la cuenca del Jabalón adelante y pararon allí, y allí fue donde hizo el milagro, y se le levantó, y allí hay que pensar que en el 700 y pico ya existía las aberturas, y sin embargo Valdepeñas hasta el 1240 no se tiene noticia de él. Luego después hubo una serie de indulgencias, pero bueno, estas indulgencias fueron otorgadas ya por Clemente XIII, y ya fueron en el año 1768, en fin, son unas indulgencias muy plenarias a todos los que, en fin, lo que era característico de estas indulgencias. Están transmitidas por el arzobispo de Toledo, que era don Antonio de Cerezo y Nieva, que era el canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, primado de las Españas, y en fin, y luego después también tenemos las primeras. Sabemos por en fin que la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, de Nuestra Señora, la Virgen de Consolación, se constituyó en el año 1700. Sí, el 2 de septiembre del 1719. Es cuando tenemos 1719. Sí, es cuando tenemos las noticias de la cofradía de Nuestra Señora de Consolación. Debe ser así, puesto que en el año 1934 tenemos un acta también de la ESA, en la cual nos hace entrega de un libro de cuentas que está abierto también el año 1734, concretamente el 6 de septiembre.
Luego, más o menos coincide, ¿no? Sí, coincide, ya digo, en el 1719 es cuando se funda y en el 1734 es cuando tenemos las primeras noticias de la susodicha cofradía. Tenemos también, en fin, otra bula concedida también, esta ya es de abril del 1801, y en fin, y en estas vicisitudes pues estuvo la Virgen allí hasta el año, ya digo esto de 1801, la Virgen estuvo allí en las aberturas hasta la Guerra de Independencia. O sea, hasta 1808. Sí, hasta 1808. Cuando la Guerra de Independencia, cuando el 1808... ¿Y allí que tenía Antonio, su ermita y todo? Sí, su ermita, además tenemos un... Y allí se celebraba la romería, dibujo, ¿no? Sí, tenemos... Sí, eso, en fin, quisiera hablar ahora después sí. Vamos a terminar con lo que es la Virgen y tal. Entonces, la Virgen, ya digo, la Virgen patrona de Valdepeñas debió de ser por 1570 por ahí, puesto que en el 1501 ya tenemos noticias de que pertenecía conjuntamente al Moral y Valdepeñas, porque... Sí, era una patrona compartida, ¿no? Era una patrona compartida, sí. Como ahora hay hubo unos problemas ahí jurídicos que se resolvieron a favor del Valdepeñas, y es por lo que yo supongo que a partir del 1500 y pico es cuando pasa a patrona de Valdepeñas, puesto que las aberturas, para tener un poco de historia de las aberturas hay que recurrir a las relaciones topográficas mandadas de Felipe II, en el cual está dentro de la jurisdicción de Manzanares. En fin, la patrona, ya digo, fue traída ante el temor de la Guerra de Independencia, se trajo aquí a Valdepeñas en 1808 y prácticamente pues aquí estuvo hasta el 1936, en que con motivo de la guerra civil, pues eso. Hay un documento también, en fin, publicado, en el cual nos habla precisamente de que con fecha 29 de agosto del año 1936 le fue entregada la Virgen, bueno, la Virgen en realidad era la cabeza y las manos, que son las actuales. Si bien le faltaba un ojo, las manos estaban muy deterioradas, veamos, la cabeza y las manos son de la primitiva imagen. De la primitiva imagen, sí. Entonces parece ser que el 29 de agosto de 1936 le fue entregado al sacerdote de aquí de Valdepeñas, don Antonio Moreno, que falleció hace unos años, que estuvo en Santa Cruz de Mudelaízo. Don Antonio Moreno lo tuvo lo tuvo un año en su casa. La imagen. Y al año siguiente, sí, y el 7 de septiembre se la entregó a don Eusebio Vasco. Hay un dato curioso y circunstancial, y es que don Eusebio Vasco, este prócer valdepeñero que tanto ha hecho por la historia y la cultura de Valdepeñas, precisamente falleció aquella noche. Vale. El 7 de septiembre de 1937. ¿Nada más entregarle la Virgen? Nada más entregarle la Virgen. Dicen aquí la crónica de la fecha, de aquella fecha, dice que en fin, que la Virgen salió para la iglesia y don Eusebio para el Camposanto. No llegó, por lo tanto, este hombre, con todo lo devoto que era de Nuestra Señora Consolación, no llegó a haber cumplido su deseo de verla otra vez entronizada en la iglesia. Dice que, en fin, dice que estaba oculta entre unos capachos y bancos de tablas que había en una bodega. Yo no sé la bodega esta, aquí correspondía y nada, puesto que aquí no nos pone nada más que eso, que apareció, ya digo, una bodega metida dentro de unos capachos. Fue cuando se le llevó a don Antonio Moreno, y don Antonio Moreno al año siguiente, ante el temor, como era sacerdote y eso, de que le requisaran su casa, eso, la llevó al sitio más seguro, que era la casa de don Eusebio Vasco. Y don Eusebio Vasco pues la tuvo hasta que fue de vuelta a la iglesia. ¿Por qué comentas, Antonio, que era el sitio más seguro, la casa de don Eusebio? Bueno, pues indudablemente pues en la guerra la represión que tuvieron los clérigos pues fue muy... Y es posible que don Antonio, que todo el mundo sabía que era sacerdote y eso, pues le hubieran hecho algún registro y quizás eso. Y don Eusebio pues fue un hombre que, bien por su personalidad o su amor a Valdepeñas, fue un hombre que salvó las tablas de la iglesia, salvó la Virgen de Consolación. O sea que creo que era un hombre que, al margen de su ideología política, que ignoro cuál era, sin embargo fue respetado tanto por un bando como por otro, y por el respeto que precisamente que inspiraba y la personalidad de don Eusebio Vasco. Y estas son las vicisitudes históricas, así un poco abuela puma, de Nuestra Señora Virgen de Consolación. Entonces, Antonio, lo que nos comentabas de precisamente lo del 8 de septiembre, ¿es una fecha desde cuándo? Bueno, yo tengo aquí fotografías tengo un dibujo a plumilla que yo creo que es del siglo XVIII,
y aquí ya lo pone también que se celebraba el 8 de septiembre, y en fin, de siempre ha sido, ya digo, además me parece que es el 1501, hay precisamente una ejecutoria de la Chancillería de Granada resolviendo el problema del ejido de la capilla de Nuestra Señora de la Virgen de Consolación, patrona de Abertura, y el día 8 de septiembre, ya ahora lo le dice, era cuando precisamente el alcalde ordinario de Valdepeñas, el que presidía los actos. ¿Y por qué crees, Antonio, lo del 8 de septiembre? Pues no lo sé, eso ya no sé si, en fin, si coincida con el santoral o no lo sé. Ya digo, desde 1500 es la primera constancia que hay, 1501 concretamente es la primera constancia de que Nuestra Señora de Consolación está en las aberturas y que al mismo tiempo, ya digo, es el día 8 de septiembre cuando se reserva para celebrar la fiesta de Valdepeñas. ¿Y desde tienes, Antonio, idea desde cuándo es fiesta local, el 8 de septiembre? Me supongo que sea desde entonces. Ya que, en fin, ya que yo todo lo que he leído y eso, pues, en fin, ya sabes que Valdepeñas siempre ha tenido, a pesar de que tiene patrón, siempre ha sido, la vocación mariana siempre ha sido muy grande, y yo creo que, en fin, se pierde en el tiempo. En el tiempo, porque lo de patrona, al hilo de esto, Antonio, de patrón, San Lorenzo, ya nos lo has dicho en alguna ocasión, es el patrón de Valdepeñas, pero la verdad es que la gente tenemos como patrona a Jesús Nazareno. Sí. Pues sí, no sé, porque en fin, el caso es que yo creo que el San Lorenzo precisamente, yo creo que estaba muy vinculado también al primer marqués de Santa Cruz, puesto que, en fin, que ya sabemos todos que Felipe II, incluso para hacer el Escorial, se llevó algunos maestros canteros, y el mismo Bergamasco, que fue el que hizo la escalera del Palacio del Viso, se lo llevó Felipe II para que hiciera la del monasterio del Escorial. Tiene la misma significado, tiene el corredor en el centro y luego las salas, y yo creo que a ello se debe precisamente la primer marqués de Santa Cruz, que Valdepeñas. Tampoco tengo documentación del patrón de San Lorenzo, únicamente existe lo de Mesía Valdivieso, donde habla de que San Lorenzo como patrón de Valdepeñas. También nos habla naturalmente de la Virgen de Consolación y eso, pero ya digo, lo que pasa que es que hay un dilema ahí, el por qué la iglesia, nuestra iglesia parroquial, está bajo la vocación de la Asunción, de Nuestra Señora de Asunción, y el por qué la patrona la Virgen de Consolación. Yo me supongo que como la Virgen de Consolación, ya digo, desde un principio, desde el siglo VIII, hay que, según el documento, en el 711, que aparece en las aberturas, estuvo ahí. Y Valdepeñas, pues entonces, pues no sé, o en fin, ya sabes que hay muchas imágenes compartidas, como por ejemplo la de Solana, lo tiene compartido con Argamasilla, el mismo Almagro lo tiene compartido con Bolaños, en fin, hay muchas imágenes, y esta pues en un principio estuvo compartida con el Moral, además ya digo, una serie de pleitos, y eso que en fin, que nos da precisamente la situación de aquella época. Bueno, pues creo que prácticamente hemos hecho también un recorrido muy acertado en torno pues a esta imagen de la excelsa patrona, la Virgen de Consolación, patrona de Valdepeñas, que es procesionada fielmente cada 8 de septiembre por las calles de Valdepeñas y que se venera, como acaba de decir Antonio y como todos sabemos, en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en la Plaza de España. Dejamos, si te parece, Antonio, para el próximo capítulo lo que es eso que acabas de comentar, la capilla o la ermita de la Virgen de las Aberturas, que es donde empezó a venerarse hasta la Guerra de la Independencia. Además, todas las estampas y eso siempre dicen en Nuestra Señora de Consolación que se venera en la ermita de las Aberturas, extrarradio y comadel leguas de Valdepeñas de la Mancha. Pues los saludos de Antonio Brotón Sánchez, también los de José Carlos Lozano, que estuvo cuidando de la imagen y del sonido, y de que les habló Ángel López Sánchez, y emplazarles en cuanto a los apuntes históricos ya hasta el próximo martes, si Dios quiere. Muy buenas tardes.